Bien, entonces pues vamos a ver entonces el tema de cáncer gástrico, ¿no? Entonces, el cáncer gástrico es un carcinoma, una serie de tumores que son importantes porque son prevalentes, como vamos a ver un poco más adelante. Y pues al igual que en otras localizaciones, tenemos muchísimos subtipos de cáncer que pueden afectar el estómago, pero eh, para tema de estudio, pues es afortunado que la mayoría de los casos correspondan a unos cuantos ejemplos. En el estómago, el tipo histológico más común y por mucho es el adenocarcinoma gástrico, el cual corresponde aproximadamente o al menos 90% de los cánceres gástricos van a ser epiteliales y de estos van a ser adenocarcinomas. Eh, Otros subtipos que ya son muchísimo menos comunes son el linfoma gástrico, que corresponde a entre 3 y 5% de los tumores. El GIST, que el tumor del estómago gastrointestinal corresponde también más o menos entre 1 y máximo 5%. Y los tumores endocrinos prácticamente cumplen con el resto que falta para completar el 100%. Todos los otros tipos que pueden existir, que tumor de vaina de nervio periférico maligno, tumor de células parietales, hay una gran cantidad de tumores que se pueden originar ahí, son extremadamente raros y entre todos son menos de 1% de incidencia. Entonces, lo que tienen que recordar es esto. El adenocarcinoma gástrico es el tipo histológico más común de cáncer gástrico. Corresponde al menos al 90% de los casos y el resto va a ser linfomas, GIST, tumores endocrinos y ya las demás van a ser rarezas. También vamos a recalcar de una vez desde aquí que el carcinoma gástrico tiene dos, o se puede dividir en dos grandes grupos para fines de estudio, los cuales son diferentes tanto en clínica como en características histológicas, en comportamiento, etc. Esta división o clasificación se llama clasificación de Lauren y esta fue descrita por ahí de los 60, en el 65. Y hasta el día de hoy la seguimos usando por la simplicidad que tiene y por, como les digo, que se asocian muy bien muchas características de los tumores agrupándolos en estos dos grandes grupos. Aunque realmente la clasificación de Lauren no es utilizada por la OMS, la OMS utiliza su propia clasificación para para el carcinoma gástrico y este lo divide en 5 tipos. Ya se los diré cuando veamos la clasificación de Lauren. Entonces, em, como les decía, la clasificación de Lauren es súper importante porque pues nos va a dividir como que en dos grandes grupos a nuestros cánceres gástricos y la vamos a mencionar un poquito a continuación. También tenemos que recordar que el gran precursor del cáncer gástrico va a ser la displasia. Entonces, cuando un paciente tiene displasia, pues tiene un incremento muy importante del riesgo de tener cáncer. Hay muchos otros factores de riesgo que los vamos a ver más adelante, pero el precursor o la lesión precursora para el cáncer gástrico es la displasia. Y también en generalidades podríamos decir que el cáncer gástrico se va a diagnosticar solamente mediante el estudio patológico. Entonces requerimos forzosamente realizar un estudio endoscópico, una endoscopía alta o panendoscopía, como se denomina, con toma de biopsia. La biopsia la procesamos, la vemos al microscopio y pues hacemos el diagnóstico de carcinoma. Ese es el estándar de referencia para el diagnóstico. Una vez que se tiene ese diagnóstico, pues hay que hacer otra serie de procedimientos para estadificar a nuestro paciente, es decir, para ver qué tan avanzada está su enfermedad. Y estos procedimientos generalmente van a ser estudios de imagen, como puede ser una tomografía, un estudio de PET, tomografía por emisión de positrones, o una laparoscopía para ver si hay implantes o no en la cavidad, que esos no son visibles por esos estudios de imagen. Y entonces se estadifica al paciente para ver qué tratamiento se le puede brindar.
En cuanto a la epidemiología, eh, el cáncer gástrico es un tumor que tiene una epidemiología que está muy influida por la geografía. Tiene una amplia variación y esta variación depende precisamente de estos factores geográficos. Entonces, como pueden ver aquí en el gráfico que está a la derecha, tenemos áreas que tienen muy alta incidencia, que son las que son de color rojo, negro, donde tenemos prácticamente a las regiones de Asia y un poquito Europa del este, perdón. Acá está. También algunas regiones de Centro y Sudamérica, como puede ser Perú, Chile, Brasil, etcétera. Y pues nosotros, aunque somos Norteamérica propiamente, pues estaríamos también incluidos en esa zona de Centro y Sudamérica en cuanto a la incidencia. Entonces son las regiones con más incidencia de este cáncer. Y las regiones con menos incidencia son Europa Oriental y Norteamérica. Entonces se dice que, por ejemplo, países como Japón, Chile, Costa Rica o Europa del Este, la incidencia es hasta 20 veces mayor que la de Norteamérica. Y Norteamérica nos referimos a Estados Unidos y Canadá. Esto también ha provocado que en las zonas de alta incidencia, pues, sobre todo en Asia, Japón, China, Corea, la detección oportuna haciendo endoscopías en pacientes que tienen factores de riesgo, que tienen antecedentes familiares, etcétera, ha permitido que 35% de sus casos se detecten en etapa temprana. Entonces, esto es costo-beneficio para esas poblaciones. En cambio, este sistema de detección temprana no es aplicable a poblaciones de baja incidencia porque tendrías que hacer muchísimos estudios endoscópicos para identificar solo algunos pocos casos de carcinoma temprano. Entonces, en estas poblaciones no es costo efectivo. Y esto explica una diferencia también fundamental en el cáncer gástrico que se presenta en estos dos tipos de poblaciones. En las zonas de alta frecuencia, como ya vimos, una buena proporción, 35% de los casos, se presenta en etapas tempranas. Entonces, son pacientes que son sujetos a recibir tratamientos menos radicales. Se pueden hacer resecciones nada más de la mucosa afectada o resecciones parciales del órgano en cuestión. En cambio, en las poblaciones con baja frecuencia, generalmente se va a presentar en etapas más avanzadas, donde el tratamiento radical pues, va a ser la regla. Entonces, también en cuanto a pronóstico, es diferente el pronóstico en pacientes en poblaciones de alto riesgo que en poblaciones de bajo riesgo. Y los subtipos histológicos también. En las poblaciones de alto riesgo vamos a tener mucho más frecuentemente presente un subtipo que denominamos intestinal y que es de un poco mejor pronóstico, mientras que en las poblaciones de bajo riesgo va a ser más frecuente que presentemos subtipos como el llamado difuso, que es de muy mal pronóstico. Eso ahorita vamos a ver lo de los subtipos ya al final de la clase. Y bien, esta diferencia en la incidencia del cáncer está postulado que es multivariable, depende de varias razones. Una de ellas pues, es de imaginar que tiene que haber factores genéticos que predispongan más a esas poblaciones que a otras. Y otro de los diferencias que hay es en cuanto a la presencia de factores de riesgo. Entonces, hay diferencias en cuanto a exposición, por ejemplo, a alcohol o a compuestos nitrogenados derivados de los alimentos que están preservados en sal o que son provenientes de el mar. Algo así como lo que explicábamos en cáncer de esófago. Entonces, en las poblaciones de alto riesgo, generalmente hay contaminación de los alimentos por productos nitrogenados, alimentos que son conservados con sal o con hielo en lugar de refrigeración, etcétera. Eso es un poquito de lo que explica la diferencia en cuanto a las incidencias. Ya si lo vemos por tipo de cáncer,
es un cáncer que es bastante frecuente. Estos son datos del GloboCan, que es derivado de la Organización Mundial de la Salud, donde, como pueden observar, para ambos sexos ocupa la cuarta o quinto lugar en frecuencia de todos los cánceres. Entonces, en hombres solo está atrás de pulmón, próstata, colon y recto, y en mujeres atrás de mama, cáncer cervicuterino, colorecto y pulmón. Entonces, es un cáncer que es bastante frecuente. Y, por ejemplo, noten que en los varones su incidencia es casi igual a la del carcinoma colorectal. Y en las mujeres, pues ahí sí, baja un poquito, todavía es más, casi más incidente el cáncer de endometrio. Y lo que también deben notar en estas gráficas es su letalidad. Es un carcinoma altamente letal. La incidencia está puesta en las barritas de color azul y la mortalidad está puesta en las barritas de color rojo. Entonces, para cualquiera de los cánceres, si ven que se empata mucho la barra color azul con la barra color roja, pues significa que su mortalidad está casi equiparable con su con su incidencia. Entonces, como pueden ver, muchos pacientes se enferman, pero también la mayoría mueren. Esto es un poquito más acentuado en el sexo femenino. Noten la diferencia, por ejemplo, con mama. Mama es el cáncer más común en las mujeres. Una de cada 7 mujeres va a tener cáncer en su vida, pero tiene una mortalidad muy baja. Solo una cuarta parte de las pacientes mueren. Entonces es un cáncer que sí, muy prevalente, pero poco letal. Y comparen nuestro estómago, como casi están a la par las grafiquitas. O vean hígado, están parejas. Páncreas es también el mejor ejemplo. Casi todos los que se les da se mueren y así. Entonces por eso es un problema importante. Es un cáncer que es tanto muy prevalente o incidente, pero también es muy letal. Bien. Esta alta letalidad la debe a que básicamente, fuera del contexto que platicamos de detección oportuna en poblaciones de alto riesgo, lo común o la regla en el cáncer gástrico es que los pacientes se presentan con enfermedad metastásica al momento de diagnóstico y ese es el tipo más común de presentación. Yo diría que aproximadamente 70% de los casos se presentan en etapas muy avanzadas o metastásicas al diagnóstico. Eh, los sitios de metástasis, generalmente, casi todos los casos ya van a tener diseminación intraabdominal al peritoneo. Pero esta pues no es muy visible tanto clínicamente como por estudios de imagen. A menos que el paciente tenga ascitis ya masiva, pues tienes que sospechar que esa ascitis puede ser por carcinomatosis peritoneal, ¿no? Pero fuera de eso, eh, se puede sospechar el cáncer gástrico cuando se presenta en alguna de estas localizaciones, que incluso, como pueden ver, han tenido su epónimo de las personas que los describieron como lesiones, por alguna manera decirlo, centinelas, que cuando se identificaban nos alertan a que pudieran deberse a la metástasis de un carcinoma gástrico. Entonces, el primero pues, es el nódulo centinela supraclavicular o ganglio centinela supraclavicular, que es el denominado ganglio de Virchow. Entonces, este se presenta, pues obviamente, en la región supraclavicular. Entonces, cada que tengan a un paciente que tenga una adenopatía en esa región, pues tienen que sospechar que un diagnóstico pudiera ser un cáncer gástrico metastásico de esa zona. Otro es el nódulo periumbilical. Algunos dicen que es un ganglio que está en esa región, otros dicen que es un implante en esa región. Como sea, lo que hay es un abultamiento en la región del ombligo y este se le llama nódulo de la hermana Mary Joseph o nódulo de la hermana María José. Estos dos son dos signos que frecuentemente leen en sus libros de propedéutica. Seguro en el Suros viene y no recuerdo si en el Bates vendrá, pero son de los que más se repiten en los libros de propedéutica. Otros que podemos encontrar es el ganglio axilar izquierdo, también llamado ganglio de Irish.
Las metástasis al ovario también son características, se llaman tumor de Krukenberg, y consiste en la metástasis de un carcinoma con células en anillo de sello. Y esta puede ser la expresión de un cáncer gástrico hasta en un 10 a un 30%. Entonces, muchas veces las pacientes se presentan como una lesión anexial en el ovario, los van al ginecólogo, a veces hasta las operan, quitan el ovario y pues ya el patólogo les dirá que es una metástasis de un carcinoma con células en anillo de sello y que eso es primario de estómago hasta demostrar lo contrario. Entonces ya se le hacen sus estudios de extensión y efectivamente en casi todos los casos se identifica el primario en el estómago. Otro sitio que puede presentarse es en el saco de Douglas. Y aquí se denomina repisa de Bloomer, que básicamente es el peritoneo del piso pélvico, ¿no? Bien, entonces, ¿cuáles van a ser los factores de riesgo que vamos a tener para presentar el cáncer gástrico? Pues nuestros factores de riesgo van a ser básicamente estos. Principalmente, como ya habíamos dicho, el principal factor asociado con cáncer gástrico es la presencia de una displasia ya en el epitelio gástrico, pero también factores que favorecen la presencia de displasia, como pueden ser la metaplasia intestinal y la atrofia, también son factores importantes. Y el nivel socioeconómico bajo, como acabamos de eh, comentar hace un rato. Si notaron, las regiones que teníamos de alta frecuencia también son asociadas con un nivel socioeconómico bajo. También la historia familiar es importante. Los pacientes que tienen un familiar de primer grado que tiene un cáncer gástrico están en riesgo 2 o 3 veces mayor que una persona que no tiene este factor de riesgo para tener cáncer gástrico. Y cuando ocurre esta historia o esta asociación, lo más probable es que sean del tipo difuso y que se presenten en edades tempranas, es decir, más o menos entre los 20 y los 30 años. También la presencia o desarrollo de gastritis atrófica con Helicobacter pylori presente eh, tiene un 34% de riesgo de tener carcinoma, comparado con 5% cuando tenemos hiperplasia folicular o sin ella. También algunas enfermedades que se caracterizan por producir adenomas o displasia en el resto del tubo digestivo, en especial el colon, aumentan el riesgo relativo de tener cáncer en el estómago. Por ejemplo, en la poliposis adenomatosa familiar, ya mencionábamos que puede llegar a haber también adenomas en el estómago y aumenta el riesgo de cáncer hasta 10 veces más. También en el síndrome de Lynch, que es el cáncer colorectal hereditario no polipósico, hay un 11% de riesgo en la vida de tener cáncer gástrico. La mediana de presentación de estos pacientes con cáncer gástrico con síndrome de Lynch es 56 años, entonces es diferente a los que se presentan en edades jóvenes. Y la supervivencia a 5 años pues sigue siendo mala, como cualquiera, de 15% a 5 años. También los pacientes con una variante de poliposis que se llama poliposis juvenil, entre un 12 y un 20% desarrollarán cáncer gástrico. Entonces, como pueden ver, también la presencia de cualquier lesión o síndrome que se caracterice por tener pólipos o aumentar el riesgo de tener cáncer en el colon, también aumenta el riesgo de tener cáncer en todo el tubo digestivo y entre ellos el estómago. Y otro factor de riesgo importantísimo es Helicobacter pylori. Ya habíamos mencionado que nuestro Helicobacter pylori se va a asociar con un aumento del riesgo de tener cáncer.
¿Por qué? Pues porque va a provocar una gastritis crónica, activa, que va a ser persistente, que va a tener periodos quiescentes de cronicidad, va a alternarlos con otros de actividad y finalmente nos va a provocar una gastritis crónica atrófica. Y ya mencionamos que la gastritis crónica atrófica se asocia con cáncer. Y no es que se asocie por sí misma, sino que casi siempre la gastritis crónica atrófica está acompañada de metaplasia intestinal. Y esa es la que verdaderamente se asocia con el incremento de cáncer. Entonces se ha visto que en estudios de casos y controles, el mero hecho de tener infección por Helicobacter pylori me va a aumentar mi riesgo relativo de tener cáncer entre 3 y 8 veces, lo cual es bastante. Recuerden que un riesgo relativo entre 1 y 2 es una asociación leve, de 3 a 5 es una asociación moderada y más de 5 es una asociación muy fuerte. Entonces aquí sería una asociación que va de moderada a muy fuerte. Y el proceso de carcinogénesis también ya lo repasamos la vez pasada. Hay inflamación crónica persistente, entonces va a haber estrés oxidativo, formación de radicales libres de oxígeno, los cuales van a dañar material genético, estructuras de membrana, van a fomentar la reacción inflamatoria aguda, lo cual va a producir citocinas, factores de crecimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Que todo eso va a favorecer que haya reparación anormal del material genético, que las células puedan pasar a fase de división celular sin haber corregido los errores del material genético en la replicación y pueden seguir acumulando mutaciones adicionales. Y una vez que esas células se dividieron, además hay factores de crecimiento que les ayudan todavía a proliferar. Y entonces van a transmitir sus mutaciones a su progenie y así se va a expandir todo esto, ¿no? También ya habíamos hablado de la toxina CAGA, la cual produce también, induce la producción de diversas sustancias proinflamatorias y favorece también el paso de o el riesgo de presentar una gastritis atrófica y metaplasia intestinal. Entonces, como pueden ver aquí en este estudio de casos y controles, vean los pacientes que tienen Helicobacter pylori, que la gran mayoría tiene cáncer contra los que son negativos, los casos con cáncer. Y en los controles, los pacientes que tienen Helicobacter pylori, los que son positivos y negativos tienen más o menos la misma incidencia de tener cáncer gástrico. Entonces, en este estudio en específico, la razón de desigualdad salió en 21, la cual es altísima, con un intervalo que también es muy amplio, que va desde 8 a 53. Aquí nada más el problema es que como es un estudio de casos y controles, generalmente el odds ratio tiende a sobreestimar lo que sería un riesgo relativo. Pero bueno, de cualquier manera, pues es bastante alto, ¿no? Otros factores de riesgo que se han postulado, pues es la dieta. Una dieta rica en factores antioxidantes, como puede ser consumo de frutas y verduras, nos van a producir que tengamos menos probabilidad de tener cáncer. Y al contrario, las comidas ricas en conservadores o, como lo hemos repetido, conservadas en sal o en hielo, van a aumentar su incidencia. También ya hemos comentado la importancia de la refrigeración de los alimentos. Refrigerar los alimentos va a reducir los contaminantes bacterianos, hongos, etcétera, etcétera, pero sobre todo formación de compuestos nitrogenados como nitritus bacterianos. Es por eso que hemos mencionado que los pacientes que preservan los alimentos con salación o con hielo no favorecen la eliminación de estos productos bacterianos. Al contrario, se producen más especies nitrogenadas que son las que nos van a provocar alteraciones genéticas. Ya dijimos, comida conservadores y saladas, alta ingestión de nitratos, que es lo mismo, todo lo que está salado y que tiene conservadores. Bueno, y otras cosas, alimentos fritos, grasosos, carnes rojas y aflatoxinas, que pues esto es como que genérico, ¿no? Toda esta alimentación
se asocia con incremento de riesgo de cáncer de todo el tubo digestivo. Pero específicamente para el estómago, lo que se tienen que llevar es que cualquier cosa que nos produzca compuestos nitrogenados es lo que nos va a provocar aumento del riesgo de tener cáncer gástrico. Ya por último, otros factores misceláneos que nos pueden favorecer el riesgo de tener cáncer es el tabaquismo, el cual aumenta el riesgo 2 veces cuando es el tabaquismo intenso. Y no importa la temporalidad, no importa si es actual o si tiene muchos años de tabaquismo. En este caso, el alcohol no está demostrado que produzca cáncer gástrico, pero acuérdense que de esófago sí, y hígado ni se diga. El estrato socioeconómico bajo, como lo hemos estado mencionando también. ¿Por qué? Pues porque se asocia con baja sanidad. Probablemente esto tenga más exposición al Helicobacter pylori. Puede ser que la no refrigeración se deba a nivel socioeconómico, pues que no hay dinero para comprar un refrigerador, los tipos de empleo en que se pueden estar, etcétera. Hay muchos factores que están asociados con el nivel socioeconómico, que son los que podrían explicar por qué esto se asocia con el riesgo incrementado de tener Helicobacter pylori. Aunque precisamente por qué las personas con nivel socioeconómico bajo tienen cáncer gástrico, cuál es el factor en específico, pues no es claro. Parece ser que sería más bien como el conjunto de todas estas eh, asociaciones, ¿no? Variables las que nos daría esa asociación. Y la aspirina, igual que en el colon, también se ha demostrado que puede tener cierto factor protector para el desarrollo de cáncer gástrico. Obviamente aspirina a dosis bajas, estilo cardioprotector. A niveles más altos, al contrario, es un fármaco que daña mucho la mucosa gástrica. Y bueno, se cree que ayudan a disminuir la incidencia de cáncer porque inhibe la ciclooxigenasa 2. Entonces, como saben, pues no van a producirse prostaglandinas, y si no se producen prostaglandinas, tampoco se van a producir varias de las interleucinas que son asociadas con la inflamación aguda y que son factores tróficos también. Entonces, al haber menos de estas, pues es menos probable que haya progresión. Y por último, no hay que dejar de lado, como siempre, que también nuestro material genético tiene que ver indudablemente con la probabilidad de tener cáncer. Como en todas las enfermedades, tiene que ser una simbiosis entre factores propios del individuo y factores genéticos, mejor dicho, y factores externos al individuo. Dentro de los genes implicados o que están asociados con mayor incidencia de este cáncer, tenemos aquellos involucrados con la vía WNT, que son básicamente estos dos, el APC y la beta-catenina, que están muy asociados. El APC, ya lo habíamos comentado, se llama así porque es Adenomatous polyposis coli, poliposis erematosa del colon. Es una proteína que lo que hace, un gen, perdón, que lo que hace es que codifica una proteína que tiene dos funciones. Una, actúa como un factor de transcripción que pues activa al genoma de la célula para que se divida. Y otra de las funciones es que forma parte de los complejos de unión celular, intercelular. Entonces forma un complejo con la beta-catenina y forma un complejo que ancla el citoesqueleto de la célula en cuestión, enterocito digámosle, con su membrana intercelular. Y eso sirve también para que se adhiera a células contiguas. Entonces, cuando este APC está mutado, hace varias cosas. Dentro de ellas, pues obviamente favorece una proliferación sin control de nuestra célula neoplásica. Y la otra cosa que hace es que no se acopla bien a la beta-catenina. Entonces, la beta-catenina, al no acoplarse a APC, se cambia su configuración
y se solubiliza en el citoplasma y se transloca al núcleo. Y una vez translocada al núcleo, lo que va a provocar es que también va a servir como un factor de transcripción. Eso es básicamente lo que pasa en la poliposis anatomatosa familiar y también en el cáncer gástrico, que sigue esa vía de displasia de tipo intestinal y que va a formar un carcinoma de tipo intestinal, también puede seguir esta vía. Y este rollo que les conté de la beta-catenina es importante para nosotros los patólogos porque la beta-catenina la podemos detectar por inmunistoquímica. Entonces, en cualquier célula normal que sea epitelial, va a expresar beta-catenina, pero en las membranas. Y eso sería completamente normal. Pero en un caso que tengamos un tumor asociado a mutación de APC, como la beta-catenina se transloca al núcleo, nosotros vamos a ver la marca nuclear. Y es una marca completamente anómala, que es patológica y que nos ayuda mucho a hacer muchos diagnósticos en el organismo. Bien, entonces es una de las vías. Otros de los genes involucrados son precisamente los que están asociados con interleucinas y otros reactantes de fase aguda. Por ejemplo, tenemos factor de crecimiento transformante beta, interleucina 1 beta, interleucina 10, interleucina 8, receptor de células T tipo 4. Todos ellos tienen pleomorfismos que por alguna razón hacen que sean más potentes estas sustancias y sean capaces de producir o favorecer la proliferación celular. También tenemos factores asociados con la apoptosis, como VAX, los cuales también van a estar mutados y pueden favorecer la progresión o transformación tumoral. Y sinasas dependientes de ciclinas, como CDKN2A. Entonces, estos son los principales genes que se han encontrado afectados en el cáncer gástrico. Y hay otro por ahí que no puse, pero es el gen de la ecaderina, CDHN1. Ese gen también está asociado con el carcinoma gástrico hereditario, pero que se denomina de tipo difuso. Y ahorita vamos a ver lo de los tipos de cáncer y vamos a aterrizar todo esto que dijimos. Bien, eso es en cuanto a las generalidades que deberían de saber del cáncer gástrico. Entonces, ¿tienen alguna pregunta o duda hasta aquí? No, doctor, todo bien. No, doctor. ¿Cuál era el gen de la CKD? Ecaderina es CHDN1. Ajá, se los pongo en el chat. Ya se los mandé en el chat. Ahorita hablamos de la ecaderina cuando vemos el cáncer difuso. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bien, entonces vamos a seguir y por fin pues llegamos a nuestra clasificación de Lauren. Como les decía, la clasificación de Lauren es de 1965, entonces ya tiene un montón de años, más de 50. Y hay una clasificación que es bastante sencilla, pero que tuvo mucha visión el doctor Lauren, porque él básicamente clasificó el cáncer gástrico en dos tipos. Dijo que nada más había uno que se llamaba intestinal y uno que se llamaba difuso. Ya después la fueron modificando y entonces quienes no podían encajonarle en alguna de ellas le ponían indeterminado o mixto, que es lo mismo, o no clasificable, cuando de plano no podías decir ni siquiera qué era, ¿no? Pero en realidad son estos dos tipos los importantes y los que vamos a usar y describir. Entonces, él le llamó carcinoma de tipo intestinal a aquel que formaba glándulas, de ahí lo de intestinal. Entonces formaba túbulos y ya por ese hecho se le puede denominar intestinal. Pero fue notando que además de solo hacer
estructuras glandulares. Podría tener estructuras que podrían ser acinares, que pueden estar papilares incluso, etcétera. Notó que era una variable que es de un pronóstico que es un tanto mejor que el difuso, que se tiene muy mal pronóstico. También notó que el carcinoma de tipo intestinal, como puede verse en esta fotografía, es un carcinoma que es circunscrito, tiende a crecer hacia la luz o también quizá el espesor de la pared, pero también hacia la luz. Entonces se puede más o menos circunscribir. Y esas son las dos principales características que me definen a un carcinoma de tipo intestinal. Uno es la circunscripción. Entonces vean cómo podemos delimitar claramente este tumor respecto a la mucosa gástrica residual. Entonces tenemos el tumor bien delimitado, exofítico, es decir, crece hacia la luz. Y nosotros podemos perfectamente decir el tumor aquí acaba y aquí empieza la mucosa normal. Esa es la primera característica del carcinoma intestinal. Es un carcinoma circunscrito. Y la segunda característica es que forma glándulas o estructuras glandulares en la histología. Esas son las dos características definitivas del carcinoma intestinal. Entonces, ya dijimos que, bueno, puede tener otros patrones histológicos, pero lo que siempre va a tener son glándulas. Es más frecuente en el estómago proximal, es decir, en fondo, en cuerpo, que en el distal. Este es el que es más prevalente en poblaciones de alto riesgo. Entonces, en poblaciones asiáticas, Europa del Este, Centro y Suramérica, es el tipo más común. Es mucho más frecuente que se presente en varones o en hombres. Y tiene también una asociación un poco alta con el virus de Epstein-Barr. Vean, como en más de 80% de los casos se pudiera encontrar el genoma de este virus. Y tiene mejor pronóstico que el carcinoma difuso. Aquí no es típico, es difuso. Esas son sus principales características. Y esas características, así como se las dije, es como las tienen que aprender para su vida. Entonces, repasando, carcinoma circunscrito, carcinoma que forma estructuras glandulares, más frecuente en estómago proximal, más frecuente en varones, el más frecuente en poblaciones de riesgo alto y tiene mejor pronóstico que cualquiera de los otros subtipos. ¿Sí les queda claro hasta aquí? Sí, doctor. Sí, doctor. Bien, entonces ahora vamos a contrastarlo con el carcinoma difuso. El carcinoma difuso se llama difuso por la manera que tiene de crecer. Es decir, no es circunscrito, es lo contrario a circunscrito. Se le llama difuso. Entonces, es un carcinoma que en lugar de crecer tan hacia la luz, tan exofíticamente, tiende a invadir la pared, todo su espesor, y a diseminar de manera lateral, o sea, va siguiendo todas las capas del estómago y pues las va engrosando. Entonces, la presentación característica del cáncer gástrico difuso es la llamada linitis plástica. Y la linitis plástica es este aspecto que tiene el estómago de estar acartonado y todo engrosado. Este estómago no tiene ninguna zona de la pared respetada. Pueden ver en lo que queda de la luz aquí al centro que se ve una mucosa, pues se ve café, un poco como con nodulillos, pero nada fuera de lo común. O sea, no veo un tumor obvio ahí en la luz, pero lo que sí es notorio es la pared intestinal. Comparen, por ejemplo, esta zona que está más o menos no tan engrosada con estas. Vean cómo aquí está súper engrosada la pared. Fácilmente unas 3 o 4 veces respecto a este lado. Y la curvatura menor ni se diga, ¿no? Vean cómo está toda engrosada. Entonces, se engruesa esta pared porque el carcinoma discoesivo, gástrico difuso, hoy se le llama discoesivo,
está caracterizado porque las células que lo componen ya no forman estructuras glandulares, ni estructuras sólidas, ni nada. Pierden sus uniones intercelulares, entonces se vuelven células sueltas, por eso se llaman discoesivas. Y entonces estas células sueltas son capaces de viajar por la pared y entonces infiltran difusamente todo el espesor de nuestro estómago y entonces se extienden a través de toda su pared. Es por eso que es un cáncer que no es delimitado. Tú macroscópicamente no puedes saber dónde empieza y dónde acaba este cáncer. Y macro no se puede, o a lo mejor macro te puede parecer que sí, pero histológicamente no. Muchas veces nos engaña. Y aunque macro parecía que no está tomado, microscópicamente luego vemos que sí. Y el término de linitis plástica, lo que remeda es una bota de cuero. Entonces a alguien se le ocurrió que esta forma del estómago que adquiere se le parece a una bota de cuero. Y pues más o menos, ¿no? O sea, si esto fuera la entrepierna y esto tu pie, tu talón y aquí la punta, pues maybe no. Entonces, este es un caso característico, clásico de una linitis plástica. Este es otro ejemplo. Vean aquí el engrosamiento de la pared como es impresionante. Vean la mucosa que hasta cierto punto tiene áreas conservadas y contrástenla con esta pared, como es súper engrosada. Se ve de un color blanco. Nos preguntan en el chat. Voy. Bien, entonces se ve así de color blanco. Entonces aquí está preguntando Sergio en el chat que si en la endoscopia se usa la linitis plástica, ¿dónde es la mejor zona para tomar? Se toman biopsias aleatorias y generalmente, como también la mucosa está tomada, pues no tenemos mayor problema. Donde nos biopsien, pues va a haber cáncer, aunque sea unas cuantas células, pero vamos a poder establecer el diagnóstico sin tanto problema. Pero puede llegar a ser el caso en que no haya tantas células en la mucosa como si en el resto de la pared. Entonces, la otra cosa que llegan a hacer frecuentemente cuando tienes clínicamente muy alta sospecha que es cáncer gástrico difuso y lleva varias endoscopías con toma de biopsia y en las biopsias decimos no vemos nada, lo que pueden hacer es tomar una biopsia transmural y esa la pueden hacer con aguja de corte por vía endoscópica y entonces así sí ya tienen la pared gástrica y ya la podemos observar y pues ahí seguro que vamos a encontrar nuestra linitis plástica. Otra cosa que podrían hacer es que si llega a pasar esto, nuevamente pueden tener la endoscopía sugerente, porque el endoscopista sabe que hay linitis plástica, porque aunque él ve la mucosa casi normal, no distiende la cámara gástrica cuando mete el aire. Entonces ellos saben perfectamente cuando está engrosada su pared o cuando tiene ese aspecto de linitis. Entonces, ante esa sospecha clínica muy elevada, pero que yo le diga que no hay cáncer, lo que también se puede hacer es hacer una laparoscopía diagnóstica. Entonces entran al abdomen por vía laparoscópica y examinan la cavidad. Y entonces ahí se pueden dar cuenta si hay implantes, esos son los que se biopsían y pues de ahí vamos a obtener el diagnóstico. Bien, ¿sí quedó la duda, Sergio? Sí, doctor. Bien. Y este ejemplo de mi linitis plástica también está ejemplificando otra cosa. ¿Qué se imaginan que es esta bolita que está aquí? Bueno, bolota, porque mide como unos 5 centímetros. ¿Puede ser un ganglio? No, no es un ganglio. Les doy una No sé pista. si puede hacerlo del cáncer de ovario o de Krukenberg. Muy bien, es un tumor de Krukenberg. ¿Quién fue quien contestó? Yo, Montserrat. Montserrat. Ok. Bien, Monse. Sí, efectivamente, este es el ovario. Esta cosa que se ve un poquito más amarilla
es el ovario más o menos residual. Y todo esto que se ve de color blanco es nuestro ovario sustituido por un carcinoma con células en anillo de sello, y eso lo denominamos tumor de Krukenberg. Y como les digo, no es infrecuente que la mujer, una mujer joven, se presente con un ginecólogo con crecimiento bilateral de ovarios, se le quitan o se le biopsian y resulta que hay células en anillo de sello. Entonces la principal opción es una metástasis de un cáncer gástrico. Le hacen su endoscopía y sorpresa, ahí estaba el carcinoma, ¿no? Entonces pues ya es una etapa avanzada que pues tiene mal pronóstico, ¿no? Bien, entonces, histológicamente, bueno, ¿qué caracteriza entonces al carcinoma difuso? Pues ya dijimos, ¿no? Su patrón de crecimiento que es difuso, como su nombre lo dice. Entonces no es fácil de delimitar, no es fácil de identificar desde la mucosa. Ya teniendo todo el estómago y teniendo la pared engrosada, pues ya es súper fácil, pero para el endoscopista puede no ser nada fácil. Se va a caracterizar porque en lugar de tener formaciones de glándulas o de nidos, las células van a estar discohesivas, se van a separar de sus afines y entonces van a estar diseminando por toda la pared gástrica. Entonces puede incluir células en anillo de sello o otras que simplemente llamamos discohesivas, pero lo más característico es que sean células en anillo de sello. Ahorita les voy a mostrar una imagen de una célula en anillo de sello muy bonita para que vean a lo que se refiere. Hay marcada reacción desmoplásica, o sea, hay bastante reacción tisular con depósito de fibrina, etcétera. Por eso es que en nuestras fotos siempre se ve de color blanco, intenso, la zona que está invadiendo por la gran respuesta desmoplásica que provoca. Las células en anillo de sello son bastante características, son muy fáciles de reconocer, pero tienen muchas variantes. Nosotros describimos que hay hasta 5 tipos de células en anillo de sello. La más común de identificar, pues no tiene ningún problema en identificarla, pero hay otras que nos cuestan mucho y que son aquellas que semejan a histocitos, a linfocitos, etcétera. No es necesario que sepan eso, nada más lo que tienen que saber, pues es lo que acabamos de decir. Carcinoma discosivo, o difuso, crecimiento durante toda la pared gástrica, provoca linitis plástica. Puede ser un poquito a veces difícil de identificar por endoscopía. Va a estar conformado por células discosivas y en especial por células en anillo de sello. Va a ser más común en las poblaciones de baja prevalencia. Va a ser más común en mujeres. Tiende a presentarse en edades un poquito más tempranas. Está conformado casi siempre por células en anillo de sello y su pronóstico es muy malo. Esas son las características que tienen que recordar de un carcinoma gástrico discosivo o difuso. Aquí tenemos un ejemplo. Esta es una mucosa gástrica, es de tipo oxíntico. Aquí estamos viendo parietales y principales. Y este es el epitelio foveolar superficial. Y estas son las áreas del cuello glandular, que desde la primera clase les dije que era muy importante estas células porque en las células del cuello glandular son células madre y aquí se pueden presentar neoplasias. Y la neoplasia que se origina putativamente de esta zona, porque no está al 100% demostrado, son las células en anillo de sello. Y como pueden ver, a bajo aumento es muy difícil de verlas. Yo la veo, pero pues obviamente es cuestión de experiencia. Pero alguno de ustedes, aún fuera muy buen histólogo, le apostaría que no las ve. Cuando se ven un poco más de cerca, ya se llegan como que a identificar un poquito más aquí. Y aquí pues también imposible de verlas, a menos que veamos el acercamiento. Pero ya si vemos una foto así, pues es muy fácil de verlas, ¿no? Vean, todas estas son las células que llamamos en anillo de sello. Se llaman células en anillo de sello porque son células que son discohesivas, entonces no tienen adhesión contra otras células, entonces se vuelven redondas. Además de volverse redondas, como tienen mucina intracelular, esta se acumula y forma como una sola vacuola, ¿no? Como pueden ver en todas estas. Y esto me provoca que mi núcleo se rechace a la periferia y se vuelve como hipercromático, aplastado o indentado.
Y pues esto a alguien se le ocurrió que semejaba a aquellos anillos que usaban los reyes y los lords ingleses, todas esas personas que ya ven que con eso sellaban sus cartas. Entonces un anillo que tiene su cuerpo muy delgadito, pero que tiene una cosa ahí grandota en la cara anterior, y con eso es con la que sellabas, ¿no? Entonces, pues a alguien se le ocurrió que esto se parece a eso, a un anillo de sello, que en realidad se debería decir sello de anillo, ¿no? Pero ya se nos quedó lo de anillo de sello. Pero es sello de anillo. Y como pueden ver, es muy fácil identificarlas. Está lleno de los anillos de sello. Y noten cómo no tienen cohesividad. Y esta falta de cohesividad es porque pierden precisamente moléculas de adhesión intercelular. Y dentro de estas moléculas de adhesión intercelular, la principal que van a perder, adivinen cuál es. ¿Caderina? Sí, pues nuestra caderina. Exacto. Hay otras neoplasias que característicamente pierden la expresión de caderina. Y hay un síndrome, así llamado por ausencia de caderina, y que presenta un cáncer que se parece mucho a este. Con cierta experiencia, no tan parecidos no son, pero puede llegarnos a confundir todavía, y ese es el cáncer lobulillar de mama. Entonces hay un cáncer de mama que se llama lobulillar o lobular, y ese puede ser indistinguible de este cáncer gástrico, y el punto es que comparten la misma mutación genética. Los dos tienen caderina mutada. De hecho, si tú demuestras en cualquiera de los dos escenarios, cáncer gástrico o cáncer de mama, que tienes caderina mutada, pues hay que buscarle en el otro órgano para ver que no tenga una lesión de estas, ¿no? Bien, entonces, pues ya para terminar, tenemos la clasificación de Lauren ya aquí como que un poco aterrizada. Y como podemos ver, sí tiene muchas características, tanto clínicas, patológicas, pronósticas, asociaciones, incluso geográficas, en que nos es hasta cierto punto fácil separarlos en estos dos grupos. Entonces aquí podemos ver que el intestinal no es tan agresivo, entonces menos diferenciado. Se presenta más, como ya dijimos, en la porción, ahí está mal, es la porción proximal del estómago. Se va a asociar más con el Helicobacter pylori, con lesiones precancerosas, va a presentarse más frecuentemente en hombres y en ancianos, y va a ser frecuente en áreas de alta frecuencia o áreas epidémicas. Y el tipo difuso, todo lo contrario, es de alto grado, mal pronóstico, indiferenciado, tiene diseminación de todas, pero sobre todo peritoneal, por eso es que llega a nuestro ovario con facilidad. Esta se presenta en todo el estómago. Hay por ahí literatura que van a leer antigua que va a decir que se asocia más con grupo sanguíneo A. Tiene que ver con lo de la zona donde se presenta. No se le conocía lesiones premalignas, pero ya les mencioné que la displasia del cuello glandular es su lesión precursora. Es más frecuente en mujeres y sobre todo jóvenes y en áreas endémicas, o sea, áreas de baja frecuencia.